Esta imagen dolorosa, incluso la llamaría yo, Michael, y estamos viendo una de nuestras, estamos divididos en 4, y uno de esos 4 es una gráfica que hemos preparado, donde está esta fotografía de Loreto Aravena. Así es. Que parece que estuviese golpeada, digamos, porque en la ficción fue golpeada, pero es muy interesante porque ella la sube con un mensaje que dice: esto pasa en la vida real. Así es, de hecho su mensaje dice: esta es la realidad de muchas mujeres hoy en Chile y el mundo. No podemos seguir permitiéndolo, nunca es tarde para entregar y pedir ayuda. Aquí solo es maquillaje de la seca, y pronuncia a Janet Aldea por el trabajo de Pacto de Sangre de Canal 13. Justamente en el extremo, en la esquina inferior al lado de nuestra gráfica, estamos viendo una escena de la teleserie Pacto de Sangre, Alejandra, una de las escenas, a mi juicio, más violentas, como tú decías, y más dolorosa de lo que va en la historia de esta teleserie. Estamos hablando de una escena en la cual Josefa, personaje de Loreto Aravena, con Marco, quien es su marido, personaje a cargo de Néstor Cantillana, empiezan una espiral de violencia, de manipulación, todo, porque Josefa le dice: Marco, yo no aguanto más este matrimonio, esto se acaba, yo no me voy a vivir al sur contigo. De inmediato la reacción y la interpretación que tiene Néstor Cantillana es notable dentro de la gravedad. Empieza, no es una escena donde la violencia va de un segundo a otro, es una escena donde sus manos poco a poco empiezan a ser violentas con, por ejemplo, la cama, donde su cuerpo empieza a expresar ciertas situaciones hasta que llega al punto de pegarle algo que es una especie de entre cachetada y combo al personaje de Loreto Aravena, dejándola totalmente inconsciente de un segundo a otro. Y lo peor de la escena continúa ahora, porque estando inconsciente Loreto Aravena, en su rol de Josefa, es el rol de Néstor Cantillana quien le empieza a pegar patadas, estando totalmente inconsciente. Todo esto en un contexto del que el personaje de Loreto además está embarazada. Una triste realidad, una potente realidad que se reflejó en el capítulo del martes y que terminó de reflejarse en el capítulo de ayer miércoles de Pacto de Sangre, pero que lamentablemente es un escenario de la vida real y que ocurre mucho más de lo que nosotros nos gustaría. Desgraciadamente. Y de hecho, quizás esa es la razón por la cual ayer su mensaje creo que era, no me acuerdo cuál era exactamente la Te lo la digo frase. En un segundo. Esta es la realidad de muchas mujeres hoy en Chile y el mundo. Hashtag. No podemos Pacto de Sangre. Esto no es amor. Me gusta mucho ese hashtag, esto no es amor, que ayer se transforma en trending topic. No solo esto no es amor, sino que varias cosas más, Marco, Pacto de Sangre, en fin, varios trending topics, pero específicamente ese, que fue el primero, me parece que fue genera... el capítulo en general de la teleserie. Genera una conversación luego en tu hogar, ¿no es cierto?, que no es menor. Que uno puede conversar sobre esto, que es una realidad que se vive día a día y que nuestras hijas, Claudia, es muy importante que conozcan. No, de todas maneras, sale, y además que en algún minuto del episodio... ahí se cuestionaba cómo alguien puede llegar a actuar de esa manera. Del amor al odio. Claro, tú lo estabas mirando, Michael, y yo escuché donde decía: ¿cómo puedo amar a alguien y hacerle esto? El cuestionamiento de la misma persona que es el agresor, de la agresión, ¿cierto? O sea, es como la enfermedad... Ese cuestionamiento no era de Néstor. Es una voz en off que el personaje de Gabriel, que locutea a los principios de los capítulos. Pero que yo me imagino que estas personas que son las agresoras también se lo deben de cuestionar. Es que en realidad eso no es amor. Claro. Eso es lo que uno tiene que entender. Que yo creo, o sea, de verdad, el mensaje que nosotros tenemos que dar es que cuando tú llegas a ese nivel de violencia es porque lo que estás sintiendo es algo enfermo. No es amor. Por eso, pero cuando uno, la persona dice: ¿cómo la quiero tanto? Pero a la vez la agredo de esta manera y la violento de esta manera. Porque sinceramente, claro, Ale, nosotras que podemos tener un poquito más de criterio, entendemos que no es un amor sano. Pero las personas que viven estas pesadillas, estos infiernos, sienten amor también por esa persona, creen sentirlo, que se vincula con la violencia, y eso es fuerte, porque es como sanar esa parte dentro de una relación que está así de viciada. Es muy difícil, ¿sabes por qué? Uno, porque el agresor no tiene conciencia de que él
es el agresor, digamos. O sea, siempre se justifican echándole la culpa a la contraparte. Ellos siempre tienen una justificación, es que tú me produces esto, Claro. es que tú me provocas esto. Y la otra persona siente culpa. Y la entonces. otra persona se siente culpable y más que amor yo creo que se forma como una especie de miedo, culpa y sabes que también, Ale, los agresores no siempre son agresores con todo el mundo, sino que Absolutamente. además Se que hacen ay, no, es imposible. es dice la imposible, otra sí, son gente. encantadores. Claro. Exacto. Sí. Segundo, no solamente son agresores con esa pareja, o sea, de repente son solamente, perdón, agresores con esa pareja, sino Claro, que con las no- otras. no con otras. No con otras. Entonces es súper complicado, porque existen a lo mejor relaciones que gatillan este tipo. Ahora, no solamente las mujeres, los hombres también son muchos víctimas de agresiones de Sí. parte de sus mujeres. O sea, esto es algo transversal. Pero No son solamente- muchísimos menos, por eso lo estamos conversando. Y porque Sí, también pero igual los jóvenes, es distinto, ojo. porque la sociedad, yo quiero hacer hincapié en eso, porque la sociedad es la que agrede permanentemente a las mujeres y nos culpa permanentemente. Entonces Claro. es mucho más fácil para nosotras entrar en estas relaciones de poder, ¿no es cierto? Y de que tú te culpas. Es más difícil que un hombre se culpe. El hombre lo hace por otras razones que no Exacto. lo cuenta, por vergüenza, Sí, por vergüenza, por machismo, sí. por otras razones. Pero hoy día tenemos un hombre también que nos trae una papita, porque parte el Que programa parece con una agredido, papita. pero no, es Siempre. no. Mi compañera en Radio Pudahuel, el señor Patricio Sotomayor, nos acompaña hoy día. Está cambiado Roberto. Está cambiado Roberto. Está Está mal enfermo. Oye, Hoy Pato, les tengo ¿con quién conversaste? Les tengo un dato, pero bueno, que la vez Cosa. pasada vine y no conté nada interesante. Así que ahora voy a contar algo realmente interesante. Yo llevo 2 años y nunca he contado algo Este es interesante. el libreto de Pacto de Sangre de anoche. Recién hablé con el director de esta unidad, porque ustedes saben que la teleserie se graba en 2 unidades. Esta escena, lo voy a leer para no equivocarme, se grabó en diciembre. En diciembre. En diciembre. cacha Se que pasó. demoraron casi media jornada, casi 3 horas solo en la escena, más 3 horas de maquillaje. Por supuesto. Me dijo que por favor dijera que nunca le pegan a la actriz. Nunca le Qué pegan. importante decir Sí. eso. Nunca Qué le pegan porque se hace a través de una cámara subjetiva. Entonces, Sí, Néstor está hace muy como bien que- hecha la escena. Los Claro. golpes nunca son ni siquiera, cuando es entre hombres tampoco se pegan entre Cami, ellos por favor, si acaso. que Todo expliquemos es bien similar. que nunca le pegaron y lo hicieron pensando en la dueña de casa que ve la teleserie con su marido y que es agredida. ¿En qué conversaciones iba a pasar? Qué Pero ¿sabéis qué interesante. Ese fue el Qué fin. nervio. ¿Sabéis qué, Wow, Pato? claro. Yo encuentro el dato que nos trae súper importante, con Súper. cuál es el fin, porque además la construcción del personaje, ustedes saben que yo soy Sí. fanático de la teleserie, la construcción del personaje de Josefa, justamente del rol de Josefa con Loreto Marco, ha ido escalando en la espiral de violencia. Acá nosotros no solamente estamos hablando de una violencia física que ya se había dado en una instancia, acá nosotros tenemos el claro ejemplo de la violencia económica también, porque Marco es un personaje que odia que Josefa trabaje, que en muchas ocasiones le he dicho, tú no tienes que seguir en el colegio, tú tienes que renunciar, ¿para qué? Si yo te puedo dar todo este dinero. Pero eso era Hay por una celos, ¿o violencia- no? Eso ¿Ah? era por celos. Es que todo es por celos. Claro, todo por él se celos de que justifica estaba- por celos, claro. pero lo que voy yo es que la teleserie nos ha presentado distintos tonos de violencia, que a mí me parece muy interesante, porque uno no habla de la violencia económica muchas veces. Acá sí han mostrado la violencia económica. Sí han mostrado la manipulación y algo que me parece muy importante y que yo creo, y a lo mejor tú lo puedes averiguar, Pato, yo creo que ellos están asesorados por psicólogos, porque también hay un TOC, por decirlo de alguna forma. ¿Quiénes? que es ¿Los actores o los guionistas? Los guionistas, Ah, sí, por que es supuesto. clásico del hombre agresor, que es hacerse la víctima. Claro. Él en todo momento parte, cuando Josefa, antes de ser agredida en este capítulo, le dice... Yo no me voy a ir contigo al sur, este matrimonio llega hasta acá. Lo primero que hace el rol de Néstor Cantillana es empezar a sollozar. Pero ¿cómo me haces esto? Si vamos a ser tan felices los tres, lo vamos a pasar tan bien, yo estoy haciendo todo esto. Él lo primero que hace es victimizarse. Después la culpa, como decía la Cata, a ella, es que tú, claro, tú quieres quedarte con Gabriel, es que yo ya sé que tú me engañaste, es que Siempre ya sé que comparando. esa guagua no es mía, pero igual te perdono y vamos a ser felices los tres. Todo esto con Loreto Aravena ¿Sí? sangrando. ¿Puedo decir Contemos un que me poquito. escribió? Claro, Que de me dice que lo que inmediato. tú dices tienes razón. Mira, qué Son bueno. asesorados por psicólogos y Loreto Aravena Pero todos los pidió guionistas siempre se asesoran con... no grabar más escenas de violencia como la que salió ayer al aire. Fue ¿Pidió? la última hasta el final de la teleserie. No hay más No escenas, grabar más. no hay más escenas de violencia de ella.
hasta el final de teleserie. Y hoy, ¿Y eso por qué? ¿Me puedes conseguir un video de los actores saludando? Quizás se siente, para la alianza, quizás se siente un poco quizás preguntar? ella se sintió muy Eso, afectada. alianza de tu ¿Podrías kinder? preguntar si es por eso? Es Porque quizás el personaje ya la está afectando. Claro, porque- Entonces por eso ella pide esto, porque igual Dice que llama la atención. llama la nos está atención mirando. muchísimo. Man- Nos está Ay, mirando. ¿en serio? Diego. nos está mirando, nos está Dale, mirando. dale muchas No, no, gracias. el director. Dale ¿En muchas serio? gracias. Dale además nuestras Felicitaciones por el felicitaciones trabajo. porque lo que Excelente. provocaron ayer yo creo que es lo que se necesita cuando hablamos de ficción, ¿cachai? Porque hay personas que dicen, oye, es que no sé, es que cómo muestran esas teleseries. Creo que esta teleserie ha provocado en este caso una conversación muy interesante porque como tú decías, contemos un poquito del contexto porque a lo mejor no mucha gente ve la teleserie. A mí me pasó anoche que yo empecé a leer las conversaciones de Twitter sin estar viendo la teleserie. Claro. Y te enganchaste. Y me enganché muchísimo Por porque de verdad La temática. la temática es demasiado importante para nuestra sociedad. Y quizás sería interesante contar un poquito del contexto, Michael, de por qué llegan a esta escena. A ver, ¿Qué es lo que va pasando en la teleserie que llegan a esto? Claro, resumidamente Loreto está casada con Néstor Cantillana, pero Loreto siempre está enamorada de Gabriel, el rol de Pablo Macaya. Perfecto. Loreto se embaraza, Néstor está muy contento por el embarazo, qué sé yo, pero Néstor se entera que él es infértil. O Por sea, lo ella lo tanto, engañó, señora. Deduce de inmediato que esa guagua es de Gabriel. ¿De quién es la guagua? De Gabriel. Pero Néstor se queda callado. No Y le empieza- cuenta a ella, no que le él cuenta sabe nada. que no es de él. Y Loreto, paralelamente, se realiza un test de ADN y se da cuenta que esa guagua es de Gabriel. Y cuando se entera efectivamente que la guagua es de Gabriel, ella decide no seguir engañándose más, decide no darle más oportunidades a este matrimonio que ya le había dado en la teleserie muchas oportunidades, porque además el rol de Néstor Cantillana es un tipo atormentado por el mundo de las drogas, atormentado por el mundo del alcohol. Va todo ligado. Está muy perturbado él. Nació fallado. Justamente. Y ella decide decirle a su marido que no va más la relación, que no se va a ir a vivir al sur porque él se la quiere llevar al sur para alejarla de todas las amistades y que termina el matrimonio. Y ahí empieza la violencia. Un Y dentro de paréntesis. toda la violencia es que él le dice, yo ya sé que tú me engañaste y ya sé que esta guagua no es mía, pero yo te perdono y nos vamos a ir al sur igual. Un Es muy paréntesis, interesante, Ale. perdona, pero es que es muy interesante porque también yo creo que se vincula con muchos casos que van Eso también es sucediendo el manipulación. día de hoy. O sea, la desaparición de Fernanda Maciel embarazada, por ejemplo, y que ha impactado al país, creo que tiene mucho que ver con esto. Ellos están basándose en hechos que, En hechos de la vida a pesar real. de que haya sido grabado en diciembre, en hechos que son muy actuales, ¿no? ¿No? Y te está, Contingente. Pero Fernanda te- lleva más de un año, entonces Sí, entra... Hasta claro lo de que la sí. vila podría te estar. está demostrando la Absolutamente. sociedad enferma en la que estamos viviendo. Porque de Que yo creo verdad- que esto siempre ha sido así. ¿ah? Por eso, Claro. o sea, no es de ahora, Claro. simplemente que hoy Ahora lo visibilizamos, Exacto. pero esto es muy antiguo. es muy antiguo y seguirá siendo, porque de verdad, lamentablemente, nosotros no tenemos el poder de cambiar este mundo, solamente colaborar con un granito de arena, considero yo, por el paso que tengamos cada uno en nuestra vida. Pero a mí, en este caso, yendo un poco a la ficción, esta chica, ¿cómo se llama? Loreto Aravena, pero Josefa, el Josefa, personaje. la Josefa, ella en la teleserie, claro, es víctima de todas maneras, pero ella sí, bien mal que se porta también, po. Si ella es bandidita, po. Pero ¿qué ahora tiene que ver eso ahora con que estoy le- con que le saquen la ahora mugre? estoy cagüineando No, como lo la está tele- justificando, está no, cagüineando porque sé que me está mirando el director y capaz que Pero me es que ve si mirando tenías la un actriz. marido Y ese así es un también uno se punto pone de por bandida, qué el po. personaje de Néstor Cantillana al principio de la teleserie no genera tanto rechazo Claro, ni odio. claro. Porque la gente también castigaba a Josefa, Claro. bueno, tú fuiste el infiel. Ahora, esto claramente, la violencia no la estamos justificando machismo bajo del- ningún Por eso, contexto por eso y eso se entiende. creo que es muy interesante que contáramos el contexto, porque nada lo justifica. Tenemos a Guise Farías a través de nuestro Twitter y dice lo siguiente: el drama de Josefa y Marco está muy bien realizado, porque han mostrado todo de él, cómo surge y escala la violencia intrafamiliar en la vida real. O Sí. sea, a lo que ella va es un poco que estos casos de violencia son lamentablemente, lo voy a Mucho decir, más comunes. muy comunes. Bueno, estaban enfocados en eso. po. Demasiado La comunes. señora que Y estaba es por acostada eso con que el me parece agresor. interesante el punto que tú pones cuando tú dices ella es bandidita. No importa. ¿Qué importa? A eso es lo que vamos. Ok, perfecto. sabes qué, Ella era Ale? una mujer que a lo mejor tenía otro amor y en fin. Uno puede ser la mujer más infiel del mundo, pero nada justifica que se llegue a este nivel. Y creo que esta escena lo grafica, porque tú no te sientes como que
y yo creo que te sentías incluso culpable, porque hasta antes a lo mejor lo justificabas un poco. Y después de ver este nivel de violencia, decís, nada lo justifica. Es que sabéis que, Ale, además que yo voy a defender un poco a las infieles. Yo también, porque no desde el punto de vista que yo creo también que uno, si llega a un punto de infidelidad, es porque ya está ahí cansada también de la otra persona. Entonces, ahí también hay que ponerle la culpa a la otra. Yo no, Katy, no, si yo sé. Si ya sé que es para conversarlo nomás. No, por supuesto. Lo que pasa es que ellos lo ocupan mucho también eso, ¿no? Es que tú me cagaste, perdón la palabra, pero es muy... Nada justifica que uno le vaya a violentar de esta manera. Y la manipulación también es muy violenta. Espérame, Catita. Nada justifica que uno vaya a violentar a otra persona, pero yo tampoco voy a avalar la mentira del engaño, porque me parece que no. Porque me parece que no corresponde. Uno puede haber sido infiel en la vida, perfecto, pero en este mundo, lamentablemente, hay gente que pasa las guaguas a un padre que no lo es, lo hemos visto en el mundo del espectáculo, y miente y engaña y es cara de raja en su forma de vivir, y eso tampoco lo voy a justificar. Por supuesto. O sea, por ningún motivo. O sea, yo creo que todos podemos tener un poco de criterio y saber de lo que nos hemos equivocado o lo que no. Yo puedo haber sido infiel en mi vida, puedo haber mentido y todo, pero a lo que voy es... cuando hay gente tan sinvergüenza de mentirle a un hombre, pasarle la guagua que es de otro y llevar una vida de engaño, a mí me parece, obviamente, que no tiene nada que ver con lo que se ve en la teleserie, pero tengo que darlo como un punto de mi forma de ver las cosas. No me parece que la gente vaya por la vida mintiendo. Por eso me parece tan interesante de... lo que hacen en la teleserie, y por eso me parece interesante que haya sacado el tema, porque tiene que ver con que no es amor. Claro. ¿Te das cuenta? O sea, a eso es lo que ellos desde el principio te están diciendo, con todo esto de engaño y con todo lo que hay detrás, de las dos partes, que no ninguna de las dos partes hay amor, y por eso tú llegas a esto. Por eso fue tan bonito ayer. Eso son relaciones insanas. O sea, exactamente. Por eso se forma más allá. Por eso solo quería poner de ejemplo lo que contamos ayer de Cami Merino con su pareja, que más allá de todo, que se nos olvidó que ellas terminaron cuando se dieron cuenta que estaban llegando a un nivel de violencia verbal y hasta física casi. Ale, y lo que hablamos en la pauta, ellas deciden, chuta, ¿sabéis que mejor terminemos? ¿Qué es esto? Eso es lo que tiene que pasar. Lo que tú contaste en la pauta, que es muy interesante, que ahora también lo de la violencia de género, que no querían incluir la violencia entre mujer y mujer, porque no era lo mismo, en la ley. Y que es muy importante porque en todas las relaciones de pareja puede haber violencia. Totalmente. Da lo mismo si sean homosexuales o heterosexuales. Tal cual. Con respecto a lo que decía la Claudia, que me parece interesante el debate, y que entienda la gente en redes sociales que nadie está justificando el nivel de violencia, por favor. También la teleserie te explica por qué Josefa calla tanto, y que es una realidad que también yo creo que lamentablemente a muchas mujeres les pasa. Ella calla por miedo. Sí, porque efectivamente ella... En el minuto en que vuelve Gabriel a su vida, ella se habría ido feliz con Gabriel, pero tenía un hombre que la estaba violentando de diversas formas constantemente. Había un hombre que la estaba encerrando, que le quitaba el teléfono, que la mantenía encerrada en la casa, que le quitaba el contacto con sus amigas. Entonces también ahí ella se vio obligada a mentir. Y a mí algo muy breve que también me violenta mucho es que a nosotros como sociedad la única violencia que nos impacte, la única violencia que pasa a ser trending topic, la única violencia que pasa a estar en todos los portales de internet sea este tipo de escenas. Cuando esta teleserie nos ha enseñado otros tipos de violencia, nos ha mostrado la violencia económica, nos ha mostrado todas las variantes que tiene la violencia y que son igual de graves que un combo. Es que la manipulación como sociedad tenemos que entender pero va obligado, y para la gente que está pololeando, tenemos que entender que ese tipo de violencia que no te deja un rastro en la cara, un moretón en el cuerpo, también es violencia y es igual de grave. ¿Sabes qué podría, ya que nos está viendo el director de la teleserie, podríamos preguntarle a Cristian, porque ayer alguien... Recién cayó la Cariño, Cristian, que tantos años que no lo vemos. No, pero Cristian Mason, espera, Loreto pidió que Cristian Mason grabara esta escena, porque hay dos unidades, y pidió por el contenido, como explica Michael. Generalmente los directores de cabecilla hacen las escenas más difíciles. Oye, tengo un spoiler de lo que va a pasar. Antes de contarnos el spoiler, preguntémosle a la gente si quiere un spoiler, sí o no. No. Ay, no lo hagamos. ¿Quieren un spoiler, sí o no? Sí. Ya, preguntémosle a la gente. Pero antes de eso, Cristian, sobre la pregunta que le manifesté. ¿Cuál, perdón? La de por qué Loreto habría solicitado que sea la última escena. Es que es parte del spoiler.
Entonces cuéntalo. spoiler. Ya. Entonces cuéntalo. Está bueno, no me está bueno, decías. Es espérame. parte Y del la otra pregunta que, o sea, o más bien Muere. sugerencia que apareció ayer en redes sociales Mira, y que me la pareció mata. muy lógica, Muere. es que que esta teleserie, de acuerdo a ese contenido que tiene, ¿por qué no Ay, después, puede ser en los créditos o durante también la teleserie, que saliera un número de ayuda? Y lo encuentro súper bueno. Hay un número de ayuda, no me acuerdo cuál es, podríamos ponerlo nosotros también, lo pido arriba, en el switch. Arriba, sí, al lado. Al lado, en el switch. Como en el caso de 13 razones por... Como en el caso de Que al 13 inicio razones. de cada capítulo porque sabes estaba el que número de emergencia. es tan fuerte que quizás sería súper buena onda que después una mujer, como tú decías, que se pueda sentir identificada, tenga ese teléfono de ayuda a mano, porque a lo mejor en ese momento le nace el impulso de pedir ayuda, ¿cachai? Bueno, vamos a un tuit que tiene Tiara Didarsi y dice lo siguiente: a mí me hirvió la sangre, hasta me paré del sillón Sí, y me claro. acerqué a la tele inconscientemente a querer parar ese enfermo. Dios, me da pena que esto pase en la vida real. Y peor, porque lo que Oye, le qué pasó a buena- Nabila Rifo, yo creo que es, o sea, de verdad no creo. Pasan cosas peores. Pasan obvio. cosas mucho peores. Y sabes qué, Pero Cata, ¿por qué no respondiéndole a indigna Michael, esto y no oye, otro tipo de violencia? porque es que para ¿Por eso qué voy. tomamos en cuenta como Eso que el te voy a otro no responder. fuera violencia? Es que la Todo es violencia, mi violencia. amor, es Dejémosla acá, todo una persona violenta involucra todo. Vas en escala. Al principio empieza con la violencia psicológica, luego con la económica, luego te va menoscabando diciendo, Claro. no, tú eres Es poco a gorda, poco, tenés poco a celulitis, no servís para nada, quién te va a pescar, si yo te dejo no voy a tener plata. Todo eso va increciendo hasta que puede llegar a los golpes. Pero ¿por qué esa Entonces, televidente no se para con esa no violencia? es solamente voy. Ese es mi porque llamado. Pues le da porque el miedo. violento generalmente te tira para abajo y te inseguriza para él poder ejercer el poder sobre ti. Y el Eso es lo agredido que tiene pasa. miedo. No, el no, si la agredido tiene miedo pregunta de todas de- la maneras. Mi pregunta de pregunta Michael es es, otra. ¿por qué no nos- ¿Por qué a lo anterior no nos nosotros, agrede? como sociedad, no nos violenta el ver el otro tipo de violencia? Porque lo normalizamos hace tantos años, Es que ese es Michael, el que problema. impresionante. Y por eso es el llamado. ¿Por qué esa televidente no se paró de su cama cuando efectivamente Néstor Cantillana la estaba obligando a dejar el trabajo, el rol de Loreto? ¿Por qué normalizamos tanto el otro tipo de violencia? Y el llamado ya no es para nosotros que somos viejos. El llamado Perdón, es habla para la por ti. generación de mi hermano, para la generación de los hijos de ustedes que están empezando a pololear. Que eso no puede ser. Que te revisen el teléfono es violencia. Y eso también a nosotros nos tendría Está que pegar. tan normalizado, es como el 75% de los jóvenes en la última encuesta dijo que le habían revisado el teléfono a sus parejas, Pato. También es violencia, todo es violencia finalmente. Y uno tiene miedo. Yo siento que el agredido también tiene miedo y el miedo te tiende a paralizar. Exactamente. Sin Porque el duda. miedo dice, ay, te van a pegar de el nuevo, miedo si le digo paraliza. algo, te va a forrar de nuevo, po. Y empieza además a mentir, a decir muchas mujeres, no, es que este moretón es porque me asaltaron, Sí, po. este otro moretón es porque me caí de la escalera, este otro moretón es porque me caí de la ducha. Empiezan a inventar justamente situaciones que también se ve muy bien reflejadas en la teleserie. ¿Y Quiero sabes el qué, spoiler. Michael? Oye, quiero ir hacia también Por hacia los favor. buen actor que es Néstor Cantillana, pero antes recogimos justamente la petición de nuestro público y ahí está el número al que tú debes llamar si sufres de violencia intrafamiliar. No solo eso, no solo si tú sufres, si sabes de alguien que Sí, esté es testigo. sufriendo. Si, por ejemplo, escuchas que en la noche tu vecina o vecino, porque yo también conozco a algunos amigos escucho que otras lo han vivido incluso, al 1455. Si tú sabes de alguien que esté sufriendo violencia intrafamiliar, al 1455. Oye, es 1455, Sí, es un qué número bueno. cortito que puso el gobierno hace muy poco. Creo que cuando lanzaron la campaña, la última Una buena campaña del gobierno. del Ministerio de la Equidad Y que se pueda de la denunciar Mujer y la Equidad de terceros Género, se lanzó este número que está súper bueno, que todos nos aprendamos, 1455, ante cualquier cosa. Así como el de los ¡pam! bomberos, así Y que como se el de pueda denunciar todo. los terceros, porque sabes que de Eso. repente uno está involucrada en esta violencia y no me pegues, permiso, voy a llamar. Entonces, Claro. también que se tenga no sé, uno en el puede hacer. tapete eso. ¿Sabes qué, Sobre Ale? todo como vecino, porque sabes que si llegan los carabineros cuando es flagrante, Sí. es mucho mejor Sí. para todos, porque en el fondo Y puede sabéis que, provocar... Ale Cortito, con respecto a los hombres, es súper delicado también con los jóvenes. Un amigo de mi hijo sufrió de violencia en el pololeo, digamos, de parte de su polola. O sea, al principio también le quitaba el teléfono, empezó con los golpes, y los cabros
les da mucha vergüenza contar esto. Entonces, es algo muy transversal y que es muy bueno conversarlo en familia, porque pasa heavy. Los jóvenes están súper violentos entre ellos. Tú lo ves en el Instagram. Entonces, es un tema demasiado en el tapete que hay que conversar. Hace muy poco tiempo un amigo me pidió si se podía denunciar también así, que a un hombre lo agredieran, porque él lo veía en un vecino, que había una mujer que le gritaba todo el día a su esposo, pero todo el día. Dice que era terrible y que el tipo como que siempre andaba con la cabeza gacha. Bueno, tremendo.